Muy buenas tardes, mi nombre es Loida Raquel Graniel Montero. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Cozumel, UNID. En esta tarde voy a explicar de la materia Derecho, Bienes y Sucesiones, lo que son los tipos de sucesión. Como primer número veremos qué es una sucesión. Por sucesión se entiende la sustitución de una persona en el conjunto de las relaciones jurídicas transmisibles que correspondían al tiempo de su muerte, en bienes y derechos determinados dejados por el difunto. En lo que respecta a las clases de sucesión, el propio Código Civil, en su artículo 660, ofrece una primera aproximación al expresar que llamase heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede al título particular. Es posible diferenciar esto entre una sucesión universal, en cuyo caso se produce la subrogación en todo o en una parte alicuota del patrimonio al heredero, y la sucesión particular es donde supone la adjudicación de bienes o derechos determinados al legatario. Es decir, una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida. Una vez que la persona fallece, pasa a dar el tipo de sucesión. Para esto tenemos los tipos de sucesión. Para ello existen tres tipos. Son sucesión intestamentaria, sucesión testamentaria y la sucesión mixta. Enseguida explicaremos cuál es la sucesión intestamentaria. Esta sucesión es regulada por la ley, porque la persona que falleció no hizo un testamento. Si los posibles herederos no son mayores de edad o no están de acuerdo, deberán llevar un proceso ante el juez familiar o competente. Cabe mencionar que repartir los bienes del difunto sin que él haya estipulado la repartición de estos podría ir hasta en contra de la voluntad del difunto. En otras palabras, es cuando sucede un accidente y la persona fallece sin antes haber preparado un testamento, él no designa a quien desea dejarle sus propiedades y quiénes serán sus herederos. Sin embargo, como es su familia en línea directa, ellos deciden qué herencia le toca o qué bien por herencia le toca a cada uno de ellos. Esto podría ser no la voluntad del difunto, sin embargo, se lleva a cabo pues porque no hay un documento, ¿verdad? Un testamento realizado por el difunto. Enseguida explicaremos lo que es la sucesión testamentaria. Es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida, porque los describe en su testamento, el cual es la última voluntad del difunto. En este caso, podrás acudir con un notario para que se encargue de buscar el testamento y realice los trámites necesarios para la transmisión de los bienes. Esto en pocas palabras significa que el difunto dejó un testamento donde él designa qué bien le va a dejar a cada persona, a cada familiar, a cada hijo. Él es el que dice, quiero dejar de mi herencia esta parte a mi hijo menor o mi hijo mayor de tal nombre, tal casa, tal propiedad. Enseguida explicaremos la sucesión mixta. La sucesión mixta es la que tiene lugar en parte por voluntad del hombre y en otra por disposición de la ley. En el apartado 3 del artículo 658 del Código Civil, establece que la sucesión legítima tiene lugar cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto el fallecido. Asimismo, conforme al artículo 658 del Código Civil, puede distinguirse entre sucesión testamentaria o voluntaria, que es la realizada por la voluntad del hombre manifestada en el testamento,
y la sucesión legal o legítima es la que en defecto de testamento válido tiene lugar por disposición de la ley. En ese sentido lo determina el artículo 912 del Código Civil Federal, que tendrá lugar cuando uno muere sin testamento, con un testamento nulo o en caso de que haya perdido después su validez. En dado caso que haya un testamento y después por motivos diferentes al testamento haya perdido su validez el propio testamento, como por ejemplo, maestra, lo que platicábamos en la clase, ¿no? Que un notario no verifica bajo qué régimen está casada la persona y no hay en sí una, pues el que hace el testamento no tiene muy claro que el régimen matrimonial conyugal debería de corresponderle la mitad a su señora esposa, y con su mitad él puede designar a cualquier heredero, ya sea sus hijos, sus nietos o lo que él decida, ¿no? Por esta situación el testamento puede perder completamente su validez. Dice, cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos los que corresponden al testador, era lo que platicábamos, ¿no? No todo el terreno le corresponde al testador, sino que hay que dividir en dado caso de que esté casado por el régimen de bienes mancomunados. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto. Cuando falta la condición puesta a la institución del heredero, éste muere antes que el testador o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer, cuando el heredero instituido es incapaz de suceder. Pues estos fueron los tipos o clases de sucesión que tenemos que explicar en esta sesión, que fue la sucesión intestamentaria, la sucesión testamentaria y la sucesión mixta. En la sucesión intestamentaria es la que vemos que es donde el fallecido no deja un testamento como tal. En la sucesión testamentaria es la última voluntad del difunto, donde él deja expresamente y lo hace por escrito mediante un notario a quien le va a dejar sus bienes y sus propiedades, ¿no? A sus herederos. Y la sucesión mixta, pues esta es la que tiene lugar en parte por la voluntad del hombre y por otra parte por disposición de la ley. Cuando no hay también un testamento, ¿no? Pues se queda intestado y se hace la sucesión testamentaria, que es la voluntaria, o la sucesión legal, que es la legítima. Pues esta sería la explicación, maestra. Muchísimas gracias y buenas tardes.